Un favor, ¿por qué no tratamos de hacer de un solo lado? Sé que esta noche está dedicada a la oración, ¿verdad? Y el tema de la oración es increíble, que usted puede tener un evento y viene muchísima gente, ¿verdad que sí? Pero cuando hablamos de orar, la gente realmente no nos gusta orar, porque si nos gustara orar, este lugar debería estar lleno, repleto, ¿sí o no? Entonces, yo creo que nos falta un poquito más a todos, de sabiduría para entender qué es la oración. La oración es una comunión directa con Dios. La oración es una comunión directa con Dios. Yo sé que vamos a orar, pero me había pedido Elio si quería compartir algo de la oración. Yo tengo algo por costumbre, ¿verdad? De que es bueno leer libros, es bueno oír a la gente, pero lo mejor es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. La palabra del Señor tiene promesa que cumplirá el propósito por el cual Dios la envía. La palabra del Señor tiene promesa que Él dice que el Señor, la fe que tú y yo necesitamos viene a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Usted podrá oír muchos testimonios, usted podrá oír mucha alabanza, usted podrá oír muchas cosas, pero lo que usted necesita es fe para conocer a Dios. Porque Dios es un Dios de milagros. Entonces, también tenemos que aprender que cuando hablamos con Dios podemos rogarle, suplicarle, pero también tenemos que hablar el idioma de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: necesitamos hablar el idioma de Dios. ¿Y usted sabe cuál es el idioma de Dios? ¿Usted sabe cuál es el idioma de Dios? La fe. El idioma de Dios es la fe. Dile a la persona que está a tu lado: el idioma de Dios, el lenguaje predilecto de Dios es la fe. Ahora, ¿cómo podemos aprender a orar? Acuérdense que cuando los discípulos estaban con Jesús, le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Ya es interesante que el pueblo judío ya tenía leyes escritas que les indicaban cómo orar y hacer lo que tenían que hacer. Pero algo hizo Jesús que les impactó su corazón, que ellos dijeron: Jesús, enséñanos a orar. O sea que ellos se dieron cuenta a través de la vida de Jesús que ellos no sabían orar, porque si le preguntaron: Jesús, enséñanos, eran porque no sabían, ¿verdad que sí? Ahora, cuando hemos leído la Biblia y vemos cómo Jesús oraba, yo siempre digo: lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo oigo, lo tengo que filtrar a través de ¿qué? De la revelación, de la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Jesús a orar, ¿cómo oraba Jesús? Siempre con fe. ¿Se acuerdan cuando tenía que multiplicar los panes y los peces? ¿Se acuerdan cuando tenía que resucitar a Lázaro? Siempre decía: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta noche: Dios o Padre, yo sé que tú siempre me escuchas? Sí. Inclusive también hay testimonio, por ejemplo, de la vida de Cornelio, que Cornelio aparentemente no era de la iglesia, pero dice que sus oraciones y sus limosnas abrieron los cielos. Dígale a la persona que está en esta noche que tu oración y tu ofrenda abran los cielos. O sea, quiere decir que Cornelio, aunque no tenía una relación aparentemente íntima con Dios, pudo abrir los cielos que Dios mandó. Imagínense, mandó ángeles que le hablaran, mandó al Espíritu Santo que le hablara a Cornelio, a Pedro, para que viniera a la casa de Cornelio. Pero primero le dijo a Cornelio, le dice: manda a la ciudad de Jope, ¿verdad?, a buscar ¿a quién? A Pedro. Y luego ya cuando Pedro estaba orando, dice que tuvo un éxtasis, y cuando tuvo el éxtasis dice que vio un manto donde había mucha especie de animales
y el Espíritu Santo le dijo, mata y come. Y entonces le dice Pedro, pues como buen judío dice, tú sabes que yo nunca como cosa inmunda. Y el Espíritu Santo le dice, no llames tú inmundo a lo que yo limpio. Entonces, quiere decir que tenemos que renovarnos nosotros cómo oramos. Claro que Dios dice que tenemos que orar con intercesión y súplica, pero yo entiendo por la palabra, por ejemplo, miren, vamos a ir primero. Número 1, le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y cómo les enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase ¿qué? En nosotros tu voluntad, así como se hace en el cielo, ¿verdad? El pan nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Pero acuérdese que Jesús vino a revelar el reino. Entonces, si Jesús vino a traer el reino de los cielos, ¿cuántos creen que Jesús vino a traer el reino de los cielos? Vino a revelarlo. ¿Usted cree que usted debe seguir orando, Padre nuestro? Claro que sí. ¿Venga a nosotros tu reino? No, porque el reino ya está dentro de usted a través del Espíritu Santo. Porque si usted recibió a Jesús, el reino de Dios ya tiene que estar revelado en su vida. ¿Sí o no? Porque el que lo revelaba, ¿quién era? Jesús. Y si Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y usted lo ha recibido, entonces quiere decir que el reino que Él vino a traer fue establecido en los corazones de las personas. Entonces yo ya no tengo que pedir, venga tu reino, porque diga, yo ya tengo el reino dentro de mí. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, el reino de Dios ya ha sido establecido dentro de usted. Porque el que conoce el reino de Dios, del cielo, es el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted tiene el reino ya establecido dentro de usted. ¿Me están entendiendo? No estoy hablando de doctrina falsa, pregúntele a su pastor. Entonces dígale a la persona que está a tu lado, tenemos que cambiar la forma de orar. Porque si el reino de Dios ya está establecido en tu corazón y en el mío, entonces tenemos que hacer decretos. Decretar, ¿o no? Por ejemplo, muere Lázaro, tenía 3 días de haber muerto, y llega el reino, porque acuérdate que el reino todavía no había sido establecido, estaba Jesús apenas manifestándolo. Pero cuando Jesús muere y resucita, y el Espíritu Santo le comisiona a los 12 apóstoles y a los 120, el reino de Dios no solamente fue enseñado, sino fue establecido. Por eso Jesús les dice, y vamos a leer otra vez ahí en Hechos capítulo 1, y luego vamos a leer en Mateo para hablar así, pero quiero que quede algo bien claro. Hechos capítulo 1. Me están ustedes viendo así como raro. Espero que no esté hablando cosas que ustedes no entiendan. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Verdad? ¿Hace sentido? Entonces, porque usted no puede pedir que venga un reino que usted ya tiene. ¿Me están entendiendo? Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted ya tiene el reino. Ahora, lo que necesita pedirle a Dios es que le dé la revelación del reino, porque usted puede tener el reino, pero no la revelación del reino. Usted puede tener al Espíritu Santo, pero no la manifestación del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que necesitamos decirle a la persona que está a tu lado es la revelación, porque es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, los discípulos conocieron a Jesús y claro, recibieron el Espíritu Santo, pero la manifestación, el poder del Espíritu Santo lo recibieron después de que Jesús se fue, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Es que sabe que me prestaron una Biblia porque la mía la mandé a una casa, no sabía que iba a estar esta noche aquí. Mire lo que dice la promesa del Espíritu Santo. Acuérdese que aquí Jesús está hablando con sus discípulos antes de irse, y mire lo interesante que dice en el versículo 2, dice, hasta el día en que Él fue recibido arriba, después de haber dado ¿qué?
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Acuérdense que el domingo enseñé que también que Dios dio ¿qué? Mandamientos, ¿y qué era? Mandamientos, leyes y preceptos. Y aquí otra vez como que hay una nueva revelación, porque ya el reino estaba siendo establecido. Y aquí dice, está hablando de Jesús, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Usted tiene que entender que usted es un escogido de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy un escogido de Dios y tú también. Porque aquí está expresivo. No sé si entienden cómo está hablando. Dice, antes de irse, dio mandamientos por el Espíritu Santo, aclarando que era el Espíritu de Dios, dice, a los que había escogido. Entonces, es interesantísimo lo que está hablando aquí, dice, a los que había. Y luego el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, ¿qué? Vivo con muchas ¿qué? Pruebas indubitables, apareciéndose ¿cuánto? Durante 40 días, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino. Imagínense, Jesús muere, resucita, se vuelve a presentar a ellos, porque acuérdense que cuando se presentó a los 12 que había escogido, y durante 40 días les estuvo hablando de ¿qué? Del reino. Entonces, es aquí donde entendemos que el reino de Dios había sido establecido ya en los apóstoles, y simplemente les estaba hablando del reino porque era algo nuevo para ese entonces, como lo es para nosotros, ¿verdad? Porque usted dice, ¿un reino? Otra vez leemos Pedro, no me acuerdo si es segunda o primera de Pedro, donde dice que Dios nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Entonces, si hay un reino, tiene que haber ¿qué? Reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, hace sentido, por eso usted necesita leer la palabra y leerla con revelación. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Era una promesa que Dios le había dado a través de Jesús, pero que el Espíritu Santo la iba a cumplir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, que dentro de no muchos días. Y luego habla cuando ya el Señor se va a ir. Entonces, dice que los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, entonces ellos estaban entendiendo y le dice, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque acuérdense que ellos eran judíos, y como judíos para ellos era muy importante el reino que ellos habían conocido, y querían tener un dominio en la tierra solamente del pueblo de Israel. Y mire lo que les contesta Jesús. Y le dijo en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí le da la confianza, le dice, pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué se recibía el Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ustedes creen que los apóstoles podían ir hasta lo último de la tierra? Literalmente no podían ir,
pero a través de la fe y a través del reino del Espíritu sí podían ir. Por eso tú y yo estamos ahora siendo parte de ese reino. Por eso tú y yo somos testigos de este evento sobrenatural del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego llega y dice, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿qué? 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, ¿como qué? Como le habéis visto ir. Y luego ya vemos en el capítulo 2, como dice, la venida del Espíritu Santo. ¿Usted qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús se les aparece? ¿Quién era el que iba de regreso a Manaús? ¿Se acuerdan después de que murió Jesús? ¿Quién iba? A ver, los lectores de la Biblia, ¿quién iba de regreso a Manaús? ¿Se acuerdan? Ahí lo pueden buscar en su... Y se les aparece Jesús y les dice, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Para dónde van? La palabra en el original dice, iban de regreso de donde venían. Y Jesús tiene que intervenir y les dice, ¿ustedes para dónde van? Y les dice, usted es el único forastero que no sabe lo que pasó. Entonces ya después dice que Jesús les tuvo que abrir los ojos. Quiere decir que Jesús se tuvo que revelar a ellos. Nosotros tenemos que estar seguros de que conocemos lo que estamos haciendo. Les voy a contar una historia y con esto vamos a entrar a hacer una declaración profética de lo que es el reino. Usted puede pedir, y les voy a enseñar algo. Yo estuve yendo a la iglesia como unos 2 años, todos los días a las 5 de la mañana, a orar por mi hijo David. ¿Han oído hablar de mi hijo David? ¿Oyeron el testimonio de mi hijo David? Y por esos 2 años yo lloré, yo me postré, yo le clamé al Señor por la vida de David. Un sábado me tocó ir a la oración y no había nadie, me tocó estar a mí sola. Y ese día yo estaba muy triste porque mi hijo se había ido mi hijo hace diseño gráfico y como él es muy carismático como su mamá, se oyó bien, ¿verdad? Se oyó bien. Entonces él cae bien en toda parte y tiene los clubs, los lugares de fiestas, de imprenta, lo llaman mucho. Y yo estaba muy molesta porque el día anterior, el viernes en la noche, se había ido a un lugar donde van puros mexicanos a entregar folletos para una fiesta que ellos iban a tener. Pero yo estaba enojadísima porque se había llevado a uno de los músicos, a un músico que yo pienso que él nunca había entrado a un club mundano, ¿verdad? Y yo estaba tan enojada, estaba tan sentida y estaba yo, ¿verdad? Entonces mi oración era la siguiente: Señor, por favor, ayuda a David que cambie. Mira, David no cambia. Mira, Señor, anoche se llevó a Víctor al club y hoy lo va a perder, Señor, no permitas que lo pierdas. ¿Usted cree que esa oración la oye Dios? Y yo estaba segura que yo por 2 años había intercedido correctamente por la vida de David. Ese sábado yo estaba ayunando, orando, porque usted sabe cuando uno se contrita, ¿verdad? Yo estaba orando y ayunando por la vida de David y de repente siento que alguien me toca y me asusté, volteé a mirar y no vi a nadie. Y yo sabía, entonces le digo, bueno, Señor, enséñame, ¿qué quieres decirme, por favor? Tú sabes que yo necesito que tú me des paz sobre la vida de mi hijo porque yo estoy muy preocupada por él. Y bueno, y me dice el Señor, literalmente me dice, Miriam, has perdido el tiempo orando por tu hijo. Y yo, usted sabe que uno tiene mucho diálogo, ¿verdad? Le dije, Señor, tu palabra dice que debemos interceder a favor. Dijo, sí, interceder, no hablar lo malo que tu hijo está haciendo, porque estás más de acuerdo con lo malo que tu hijo está haciendo que con mi voluntad sobre la vida de tu hijo. Y yo,
A ver, explícame eso. ¿Cómo? Dice, sí. Tú tienes que hablar de tu hijo de acuerdo a lo que está escrito. ¿A cuánto les han dado palabra profética? Y sobre todo desde el púlpito, ¿verdad? ¿Me oyen bien o puedo hablar con micrófono? ¿Me oyen sin micrófono? No me oyen. Ok, me toca hablar con micrófono. Es que oigo como mucho eco, ¿verdad? ¿Usted no le ha parecido que a veces le dan palabra profética y dice, ese hermano, que Dios lo va a usar y que lo va a llevar a las naciones y que va a poner fuego en su boca y la gente me dice, pero este hombre casi ni viene? Este hombre, y hasta la mujer dice, ¿está hablando de mi marido? Porque el que conozco, ¿verdad? Y nos impresiona. Déjame decirte que yo aprendí algo por la palabra del Señor. Cuando Dios trae una palabra profética, Dios está hablando del hombre creado según él, el diseño de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando Dios te dio su imagen y tu semejanza, Él lo único que puede hablar es de lo bueno, de lo santo, de lo perfecto que Él ha creado. Entonces, cuando Él habla de los planes que tiene contigo, Él únicamente puede hablar de lo que ha escrito, ¿verdad? Como el Salmo 139 dice, porque maravillosamente fui formado en el vientre de mi madre. Entonces dice, maravillosamente, sí, porque el que te formó fue Dios. Entonces, si la Biblia habla en el Salmo 139 de que maravillosamente fuiste tú formado en el vientre de tu madre y que tú eres el producto del amor de Dios, cuando Dios te habla para que tú despiertes el hombre espiritual que hay en ti, está hablando es de tu espíritu, está hablando es de la capacidad de Dios depositada en tu vida. Entonces, por eso cuando nosotros nos hablan, dicen, pero porque nosotros conocemos es la carne del ser humano, ¿me estás entendiendo? Conocemos la carne, la vida que él ha vivido carnalmente, pero Dios no te conoce así. Dios lo único que conoce es el espíritu tuyo. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando en griego. Entonces, si Dios conoce tu espíritu, cuando Dios te habla, le está hablando a tu espíritu. Claro, a nuestros oídos carnales se oye como... Cuando a mí me hablaban en Colombia, que yo iba a ir a la nación y todo, yo decía, yo creo que ese hermano como que está alucinando, porque en mi mente yo no creía que podía salir de mi país, una mujer abandonada por sus padres, molestada sexualmente por un tío, con una autoestima tremenda, que se quiso suicidar más de 8 veces. ¿Usted cree que yo estaba pensando ir a las naciones? Jamás. Pero cuando yo vengo a conocer a Dios y Dios empieza a hablar, porque yo te escogí, te tengo grandes, yo decía, ¿de quién estarán hablando? A veces cuando me decían así usted y que me dan palabra profética, yo empezaba a decir, ¿a quién le estarán hablando? Y el profeta me decía, usted y yo. Y luego me decían, a ti, Miriam, y yo me asustaba porque yo decía, entonces uno tiene que ser enseñado a conocerse espiritualmente. Y déjame decirte, y esto te lo estoy diciendo de parte de Dios, si tú oyes espiritualmente lo que Dios está hablando de ti, tú vas a hacer cosas extraordinarias para Dios. ¿Se acuerdan cómo eran los apóstoles? Aún Pedro, cómo era de violento, de egoísta. Pero cuando él entiende lo que Dios le estaba hablando del reino, porque en esta tierra tú no puedes establecer lo terrenal, tú tienes que establecer lo celestial, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Entonces tenemos que hablar el lenguaje del cielo. Entonces cuando tú oras a favor de tu hijo, tú te tienes que olvidar literalmente de lo malo que él está haciendo y empezar a ver lo que Dios y el propósito de Dios en la vida de tu hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, Señor, yo me pongo de acuerdo porque tu palabra dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa, ¿qué? Seremos salvos. Tu palabra dice que tú formaste a mi hijo en mi vientre y que lo diseñaste desde antes de la fundación del mundo con un propósito y un destino. Así que yo me pongo de acuerdo con el cielo y ahora mismo
ordeno que mi hijo sale de toda tiniebla, de todo desorden, y que viene al reino de la luz, porque la Biblia me dice que yo fui trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ve cómo está diciendo, yo estaba en el reino de las tinieblas, pero ahora estoy en el reino de la luz. Y si estoy en el reino de la luz, no puedo estar hablando tiniebla. ¿Me están entendiendo? Por eso Jesús hablaba un lenguaje que no concordaba con la ley, porque la ley era juicio, era condenación y era crítica, pero Jesús siempre estaba hablando. Y vamos a ir a Mateo y vamos a empezar a hablar y a interceder de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted tiene necesidad económica, ¿usted qué debe hablar? Señor, dame dinero que necesito pagar la renta. No, tú tienes que decir, porque si usted puede leer usted puede orar con su mente, pero nada va a pasar, porque acuérdese que usted como ser espiritual, usted tiene dominio únicamente ¿qué? En lo espiritual. Por eso necesitamos santidad, consagración y conocer la revelación de la palabra. Porque, por ejemplo, yo les digo, yo he estado pasando por, ¿qué se llama? Un proceso de estoy pensando, yo le digo a mi esposo y a mis hijos, le digo, ahora sí, como decimos los mexicanos, me amolé. Me dice, porque le digo, el español que sabía se me olvidó, y el poquito inglés tampoco. Dios me ha estado contristando, me ha estado procesando, y yo le doy gracias a Dios, porque en mi corazón yo quiero conocer más a Dios y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y también sé que yo tengo que tener un corazón puro, porque otra vez Jesús podía hablar y tenía tal autoridad de pedir y ordenar que se hicieran las cosas, porque tenía una vida llena de santidad. Entonces, tú tienes que ver cómo está tu vida. Ahora, no vas a ser totalmente perfecto, pero sí tienes que, en lo más que puedas, porque acuérdate que Dios mira tu corazón, aún la intención de tu corazón es guardar, dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, sobre todo, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que no haya resentimiento, que no haya rencor, que no haya envidia. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a la palabra y dice, Señor, ¿quién entrará a tu presencia? El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Y lo podemos hacer cuando estamos humillados delante de la presencia de Dios, pero ya no en una humillación de sentirnos menos, sino reconociendo que Él es el Rey de los Reyes y me ha escogido a mí para que yo lo adore, para que yo lo sirva y para que yo pueda ser un instrumento de sus manos. Amén. Entonces, yo tengo que examinar mi propia vida y guardar mi propia vida. Yo le decía a Ana ahora, por más que tú quieras, lo único que tú puedes gobernar es tu vida. ¿Sí o no? A la única persona que tú verdaderamente puedes cambiar es la tuya. Así que no te preocupes por tu marido ni tus hijos, pero si tú puedes guardar tu propia vida, como dice la palabra, yo no te he dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces tú te vas a poder minar. Entonces el Espíritu Santo te conoce. Entonces cuando tú pidas, tu oración va a ser contestada. Porque a veces, por ejemplo, honestamente, Dios, cuando les conté que yo lloraba por David, me dice el Señor, y es tremendo cuando tú sabes que Dios es bien claro contigo, me dice, y sobre todo, ¿sabes, Miriam? Me da lástima que tú ores así, porque la oración que tú haces no la haces por tu hijo. Y yo, pero Señor, ¿cómo? Dice, no, es que a ti te da vergüenza de que gente sepa que tu hijo va a la disco o a los clubs siendo tu pastor. Wow. El Señor me quebrantó mucho, porque a veces nos importa más las apariencias que la propia familia.
Y a Dios no podemos engañar, aún en la oración, aún. Y lo mejor comenzando a orar es adorarlo a Él, comenzar a decir. Y cuando usted lo comienza a adorar, Él comienza a limpiar su vida, porque usted empieza a sentir que Él está tan cerca y tan dentro de usted, y recordar que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo le decía, Señor, no es cierto. Pues Dios no miente. Dice que Él nunca miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y decía, tu oración es egoísta porque estás pensando en ti. Tú no quieres andar batallando, bregando con tu hijo, porque es más fácil venir y pretender que estamos orando en vez de sentarnos y escuchar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres tienen hijos rebeldes aquí? Yo los voy a retar en esta noche, que tú rindas tu corazón a Dios y digas, Señor, a lo mejor yo estoy mal, yo no puedo hablar, yo voy a decirte más o menos, ¿verdad? Tú sabes que yo quiero ayudar a mi hijo, porque la Biblia dice que qué triste es salvar al mundo y perder la propia casa. Y el Señor me ha confrontado, me dice, ¿cómo es posible que tú tengas tanta paciencia para ir a las naciones? Porque Dios me ha llevado, Él ha sido fiel. Él me ha llevado a naciones que yo ni me imaginaba, y hablo un inglés que nunca estudié y que me lo da cuando lo he necesitado. Cuando fui a África yo me acordé y dije, ¿y ahora cómo voy a hablar? Aquí nadie habla español. Y empecé a hablar un inglés que yo misma me oía y yo decía, ¿esa soy yo? Porque cuando tú verdaderamente le quieres servir a Dios, Dios te va a sorprender. Vas a hablar el idioma que necesitas hablar, vas a hacer lo que tienes que hacer, y tú misma vas a quedarte con la boca abierta de las maravillas que Dios va a hacer a través de tu vida. Y tú sabes que no eres tú, es Él a través de ti, porque tu corazón está dispuesto. Cuando fui al Brasil, que nos invitan a abrir una emisora, y nosotros, pues, ¿quién habla español para que interprete? Nadie. Nos humillamos, a mí me dio pánico, le dije, Señor, ahora sí que es verdad, tú toma el control. Y empezamos en la radio y nos sorprendimos, porque me decía una amiga con la que fui, una puertorriqueña, me dice, Miriam, estás hablando en brasileño. Y yo le decía, no es cierto, yo me oigo en español. Dice, no, estás hablando portugués. Y que yo decía, fala, dote, que los números y todo, ¿verdad? Interesante. Y de repente llega un hombre y dice, las mujeres que estaban orando en la radio, Dios les dio una palabra, yo me pensaba suicidar con mi carro, y esas mujeres me dijeron exactamente porque, y según éramos nosotros no supimos ni qué hablamos, pero eso no es importante, es Dios salvando vidas, y ahí mismo nos quedamos sorprendidas. Después, en unos años después, fuimos con mi esposo, él estaba malo, muy enfermo del intestino delgado, estaba súper delgado. Y para mi sorpresa, la última noche que estuvimos ahí, tuvimos una conferencia de parejas, y toda la enseñanza que él dio, yo sentada ahí oyéndolo, toda la dio en portugués. Mi marido no sabe una sola palabra de portugués, porque Dios es grande. ¿Qué te estoy diciendo? Ríndete en esta noche y dile, Señor, tú has conocido a otra cosa que les voy a decir por el Espíritu. Muchas de las oraciones yo las hacía con temor. ¿Usted sabe qué dijo Job? Job dijo, el temor que yo temía me alcanzó y me sucedió lo que más yo temía. Cuando usted lee la Biblia y dice que Job era un hombre que justo y recto delante de Dios, pero dice, pero Job hacía ofrendas y sacrificios por sus hijos, porque temía en su corazón que ellos hubieran pecado. Él tenía temor de que sus hijos y que iban a morir. ¿Y qué pasó? Murieron sus hijos, no porque Dios los quería, por el temor que él tenía. Déjame decirte que a veces las oraciones que tenemos, por ejemplo, yo tenía temor de que a mis hijos los molestaran sexualmente, los molestaron,
porque yo fui molestada sexualmente. Y aunque yo iba a la iglesia y todo, yo no había superado eso, yo no había sido liberada de eso. Yo tenía un pánico que algo le hicieran a mis hijos y les pasó. Porque tenemos que ser liberados, porque transmitimos lo que tenemos. Se lo estoy diciendo de parte de Dios. Yo no sé, tenía un temor. Acuérdense que les conté que mi esposo, Dios lo liberó de las drogas. Yo tenía temor de que David cayera en drogas. Gracias a Dios que él no cayó en drogas, pero siempre estuvo involucrado con gente que usaba drogas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, te va a llegar. Y el único temor que tenemos que tener es ofender a Dios. Y cuando nos guardamos de no ofender a Dios, los demás temores se tienen que ir. ¿Sí me entiende? Porque yo no puedo llegar a hablar, porque otra vez mi oración, tú sabes que tu corazón, el único que lo puede leer es Dios. Pero tus palabras las oye los principados. Dice, tu lucha no es contra carne, ¿qué? Ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores en los aires. Satanás oye tus palabras. Y dicen los que saben que cada vez que tú hablas una palabra que va en contra de la voluntad de Dios en tu vida, tú le estás dando autoridad al enemigo. Él agarra tu palabra de temor y la lleva adelante. Y Dios se tiene que hacer a un lado, porque Dios siempre va a respetar tu voluntad. Entonces, no oren con temor. No oren, ay, que mi hijo, ¿cuántas veces, ay, que yo tengo un temor que mi hija salga embarazada? Y de repente llega la muchacha, mamá, sorpresa, salió embarazada. Algunos tienen temor de perder la casa o el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Y lo pierden o no? Y uno tiene un temor, tengo un temor de que mi marido como que me es infiel. Usted tiene que entregárselos a Dios. Señor, ¿verdad? O que usted te ve más fea. Todos temores, ¿no? El único temor es, Señor, yo no te quiero ofender. Y vamos a ir a Mateo y entramos a la palabra. Mire lo que dice la palabra. Dice, no es el 4, es el 5. Viendo la multitud, estoy leyendo Mateo capítulo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, otra vez, ¿quiénes vinieron? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Y eso es lo que quiero leer y ahí terminamos. Así dice la versión. En una versión que yo tengo, yo busqué la palabra pobres en espíritu, porque yo digo, la palabra pobre como que no se oye muy, ¿cómo se llama? Como muy coherente, ¿verdad? Y la palabra pobre en el original de hebreo dice, pobre de espíritu es aquellos que reconocen la necesidad de Dios en su vida. Cuando él decía lo que le estaba diciendo, bienaventurados todos aquellos que reconocen que me necesitan, porque de ellos es el reino de los cielos. Se oye bien, ¿verdad? Entonces yo en esta noche te quiero decir que tú y yo necesitamos entender que el reino de los cielos lo tenemos adentro a través del Espíritu Santo, que tenemos que manifestarlo, pero tenemos que hablar de acuerdo al lenguaje. Yo, por ejemplo, soy ciudadana americana. Y usted sabe que cuando yo entro a los Estados Unidos, a mí no me hablan en español, a mí me hablan en inglés. Yo tengo que conocer el idioma. Y aunque no lo hable muy bien, porque mi inglés es terrible, yo tengo que contestar las palabras, porque me hacen todas las preguntas, es en inglés. Cuando yo me hice ciudadana americana, no me hicieron las preguntas en español, me las hicieron en inglés. Tiene que ser de acuerdo al idioma, para que yo entienda el valor de la palabra y yo pueda recibir el beneficio. ¿Me están entendiendo? Entonces usted necesita reconocer el lenguaje del reino para que no solamente usted reciba el beneficio, sino también esté segura y tenga autoridad. Porque, por ejemplo, usted hace una oración, pero usted no está segura si la recibe o no. ¿Sí o no? Pero si usted sabe los decretos del reino, otra vez, dice la palabra, y dice, y cualquier cosa que pidieres en mi nombre creyéndola, la recibiréis. Ahora, no es que usted va a orar que me voy a ganar la lotería y me voy a hacer millonario y que me voy a ir. No. Usted, toda la oración tiene que, las peticiones que usted haga, la oración tiene que ir de acuerdo al plan de Dios. ¿Sí me entiende? Y también ver que sus oraciones sean puras. Por ejemplo, que el reino de Dios sea establecido en la vida de mis hijos, que yo tengo el poder, que cada vez que yo hable con ellos, por ejemplo, les decía, los que tienen hijos rebeldes,
Ustedes pidan a Dios que les dé sabiduría. David fue rebelde y peleábamos, gritábamos, yo le tiraba, él me tiraba. ¿Ha llegado usted a eso? Sí. Y un día yo estaba tan desesperada, que el Señor me dijo, Miriam, yo le dije, Señor, no sé qué hacer, ya le hice esto, ya lo amenacé, ya lo saqué de la casa, ya le quité la televisión, no lo dejé salir, le quité el dinero, ya. Y me dijo el Señor, háblale en mi nombre. Y yo, ¿qué? Háblale en mi nombre. Y me acuerdo que yo dije, bueno, Señor, voy a intentarlo, ¿verdad? Porque yo no estaba segura. Y le dije, David, en esta hora, y lo miré y le dije, quiero que me escuches, necesito hablarte en el nombre de Jesús. Y él se quedó así. Y se sentó y me dijo, sí, mamá. Y no lo amenacé ni nada. Le dije, David, si sigues así, te vas a tener que ir de esta casa. Yo te amo mucho, pero también tú tienes que entender que aquí hay reglas. Yo te amo y yo te quiero ayudar, pero si tú no las quieres aceptar, está bien conmigo. Ok, mami. Usted tiene que decirle al Espíritu Santo que la use usted para llegar al corazón de su hijo. Y además hay una promesa, dice que en los postreros días Dios regresará el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos queremos en esta noche orar por eso? Pero también otra vez, Dios también quiere que nuestro corazón regrese a Él. Porque yo no voy a poder pedirle algo a mi hijo que yo no... Sí, porque acuérdense que el reino habla de autoridad. Todo es autoridad. Yo, por ejemplo, tengo autoridad de estar en Estados Unidos. Y usted sabe que yo tengo autoridad para demandar aún al mismo gobierno. ¿Se acuerda que le conté del ticket que me dieron? Usted sabe que ellos violaron mis derechos. Y ya me contactaron abogados. Y me dijeron, señora Chipatecua, usted sabe que como ciudadana americana, sus deberes o sus derechos legales no le fueron presentados antes de ser arrestada. Usted puede demandar al gobierno. Y lo puedo demandar porque les conté también que cuando una patrulla te para, ellos tienen cámaras y es grabada toda la escena. No se oye lo que tú dices, pero sí se ve. Entonces ahí se puede ver que a mí me metieron a la patrulla, que el policía, uno de ellos salió, se metió a mi carro y sacó mi bolsa y sacó mi tarjeta y me la vino a traer. Eso es ilegal. Pero si yo no soy ciudadana americana, yo no tengo ningún derecho. Entonces, usted y yo, para que las oraciones sean efectivas en este lugar, en su casa, donde esté con sus hijos, usted tiene que saber que usted tiene derechos legales. Como hijo de Dios tiene derechos legales, pero también está cumpliendo las leyes mínimas. Porque también, imagínense, yo lo puedo demandar, pero si no he pagado los taxes, si tengo tickets, si debo dinero, ¿usted cree que me van a poner atención? Puede ser contraproducente. Entonces, usted esté seguro que al menos en lo que usted puede, usted está examinando su vida, pidiéndole perdón a Dios, pero no así como que, ay, que no. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre y la mujer que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta de él porque hallará misericordia. Entonces, usted tiene autoridad para decir, Señor, yo en lo que entiendo estoy tratando de vivir lo mejor que puedo el cristianismo. Pero también tu palabra me da autorización para que yo, ¿qué? Haga decretos. Haga decretos. ¿Se acuerda cuando Jesús se fue? Dijo, toda potestad me ha sido dada y yo se la doy a ustedes. Aún pueden, ¿qué? Aullar serpientes, escorpiones, comer cosa mortífera y no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y todo lo que pidan en mi nombre al Padre creyendo, lo recibirán. Entonces yo te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer decretos en esta noche. Primero yo te voy a pedir, vente al frente, vente al frente. Vente al frente, cierra tus ojos y examina tu vida un momentito. A Dios no lo puedes impresionar, pero sí le impresiona, dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Padre, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia. A ti no te podemos engañar, a ti no te podemos impresionar, porque tú nos conoces absolutamente todo. Y lo que yo te puedo decir es que aquí habemos un grupo, Señor, un remanente de tu pueblo, pidiéndote perdón por todos los pecados de pensamiento, de palabra o de hecho, pero también reconociendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Y por esa sangre y por ese nombre de Jesucristo venimos humillándonos delante de ti. Y como decía el salmista, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino de la eternidad, de la verdad, de la revelación. Padre, en esta noche estamos aquí reunidos en el nombre que es sobre todo nombre. Y como ese nombre es sobre todos los nombres, declaramos que en esta noche somos libres para manifestar, para experimentar, para vivir el reino de la santidad dentro de nosotros. Cancelamos toda palabra que hemos hablado en contra de nosotros mismos, en contra tuya, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestras finanzas, en contra de la iglesia, de los líderes de esta nación. Y declaramos, Señor, que tú nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Padre. Declaramos, Señor, que yo soy una mujer, un hombre, de acuerdo a tu corazón. Declaro, Señor, que mis hijos te pertenecen a ti. Por eso en este momento ordeno que donde ellos están, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios los suelta. Porque los llamamos, los atamos con cadenas de amor. Los llamamos con la verdad y la revelación de la palabra, de que nuestro vientre dio hijos a luz, hijos de verdad, hijos que aman al Señor, hijas que aman al Señor, mujeres y hombres que estarán reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y como yo tengo autoridad sobre mis hijos, yo ordeno, Señor, lo que dice tu palabra, que sobre ellos venga arrepentimiento, que sobre ellos venga un espíritu de contristación delante de ti, porque te han fallado a ti, no a mí, Señor. Y si yo, Señor, he sido la causa de que ellos no se quieran acercar a ti, porque a lo mejor me ven una aquí en la iglesia y otra en la casa, perdóname, Señor. Dame sabiduría. Si sabe que el apóstol Pablo, cuando oraba por los filipenses y los efesios, decía y que el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento y poder de Dios esté en medio de vosotros, que eso haya en nuestros hijos y en ustedes, hermanos, que digan: Señor, yo te pido espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de cómo tratar a mis hijos. Señor, yo cancelo el haberme dado por vencida de que no puedo con mis hijos. Yo soy una hija de Dios, y como hija, hijo de Dios, yo tengo el poder del Espíritu Santo, y mi hijo se tendrá que someter a mí, porque yo soy su autoridad, porque yo estoy bajo la autoridad del Padre. Por eso en esta noche yo me hago responsable de la vida de mis hijos, especialmente en lo que a mí concerna como padre o como madre. Les voy a hablar, Dios, conforme el propósito, conforme a la palabra, que yo les pueda decir: hijo, eres el más hermoso, eres el más inteligente, y como eres el más hermoso y la más hermosa y la más inteligente, yo te pido en el nombre de Jesús que te cuide de amigos que van a querer robarte tu belleza, de hombres y mujeres que van a querer robarte la pureza de tu corazón. Por eso en el nombre de Jesús yo te vengo a bendecir, hijo, te vengo a bendecir y decirte que te amo, que tú eres especial para mí, que yo le doy gracias a Dios el día que te tuve, el día que tú naciste. Para mí fue el día más maravilloso, como a hoy es un día maravilloso el poderte ver con salud, de verte que vas a la escuela. Yo declaro que el favor y la gracia de Dios van contigo, hijo, a la escuela, van contigo, hija, a la escuela. Yo declaro que las mejores universidades, que los mejores colegios de esta nación serán para ustedes. Por eso yo los bendigo, yo les declaro mi amor, yo les declaro que ustedes son los más hermosos de esta nación. Usted tiene que hablarle con amor a sus hijos. No los juzgue, no los critique, aunque ellos vengan con las cosas más ridículas. Usted póngase cuando los vea, usted mírelo a la cara y usted óigalos. Y nomás mientras tanto: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo me apodero de esa promesa. Recibo el corazón de mi hijo, recibo el corazón de mi hija y lo guardo, Padre. Usted va a ser sabio, y cuando lo abrace, abrácelo.
y béselo con santidad. Y a su esposa, a su esposo. Varones, ustedes tienen autoridad. Cada vez que ustedes ponen la mano sobre la cabeza de sus hijos, ustedes tienen que bendecirlo. Ahora que yo me he sentido un poco mal de salud, me enternece muchísimo cuando viene mi esposo. Y a veces bromeamos, pero esto no es broma. Y él me unge con aceite y empieza a hablar de mí tan maravilloso. Y él conoce cómo yo he sido con él. Como les contaba, yo he sido orgullosa con mi esposo, pero me enternece cuando él viene y ora por mí. Cuando me despidió para venir al aeropuerto y dice: Señor, guarda a tu sierva, es una hija tuya, Señor. Tú la escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y Señor, yo declaro que ninguna arma, enfermedad o cosa en contra de ella prosperará. Yo declaro, Señor, que el bien y la misericordia la siguen todos los días de su vida, y que en tu casa ella mora todos los días. Que tú eres el Padre que la guarda todos los días de su vida. Que tú eres el Padre que provee, Señor, todo lo que ella necesita. Tú eres el Padre que la ama y la cuida. Señor, yo sé que tú enviarás ángeles que vayan delante de ella preparando camino. Señor, yo sé que tú cuando la lleves a México le darás gracia y favor. Así debemos orar los unos por los otros. Aunque su esposo en la carne, como le digo, usted dígale a Dios: Señor, déjenme ver a mi esposo con los ojos del Espíritu. Y usted va a ver a un hombre que se esfuerza, porque la palabra dice que él es la cabeza. Señor, gracias porque mi esposo es un hombre de Dios, es un hombre que te ama, es un hombre que te quiere servir. Por eso, Señor, yo lo bendigo, Señor. Yo declaro que cuando él sale en esta mañana, el ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defiende. Yo declaro, Señor, que un aroma de gracia y de favor está sobre su vida. Gracias, Señor, porque la unción del Espíritu Santo está sobre la vida de mi esposo. Y donde quiera que él vaya, Señor, llevará un aroma de Dios. Ahí donde él vaya, Señor, habrá libertad, habrá sanidad, habrá liberación. ¿Cuántas veces oramos así? Cuando usted va a la célula o a la congregación o a donde algo, usted cuando va usted: Señor, gracias, Señor, porque aquí tu palabra dice que donde estamos reunidos 2 o 3 en tu nombre, allí habrán señales, milagros y extraordinarias cosas sucederán. Gracias, Dios, porque aquí estamos hablando del reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, porque tú estableces en nosotros tus verdades. Gracias, Dios, porque tú estableces en nuestro corazón tu santidad. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está dentro de mí, porque me ha ungido para publicar un año diferente, un día diferente. Voy a declarar que este día es un día de liberación. Usted tiene que cambiar su lenguaje, usted tiene que hablar el idioma de Dios. Gracias, Señor, porque hay una necesidad en esta casa, pero tu palabra declara que tú suplirás todo lo que nos falta de acuerdo a tus riquezas en gloria. Porque tu palabra también declara que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, porque tú dices que yo soy como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae. Amén. Usted tiene que profetizarse, y yo quiero que tú lo hagas. Abra tu boca y empiece a profetizar sobre la vida de sus hijos. Vamos a empezar por nuestra casa. Vamos a empezar, si está su esposo o su esposa aquí, usted empieza a profetizar sobre su esposa, empieza a profetizar sobre su hijo, empieza a profetizar sobre la iglesia, en el ministerio que Dios le ha dado. Señor, gracias, Señor, porque la obra que yo estoy haciendo, la célula que yo tengo, este momento que tenemos de oración, Señor, no es con sabiduría humana, no es por deseo humana, Señor, es porque es con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque las armas de mi guerra no son carnales, sino poderosas para destruir todo argumento que va en contra del conocimiento de Dios. Usted tiene que hablar la palabra, ¿sí me entiendes? Es el lenguaje de Dios. Gracias, Señor, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre, tu palabra promete, Señor, que en tu llaga yo he sido curado, yo he sido sanado, Señor. A lo mejor tú no has cuidado tu templo, como hablaba la hermana Ana. A lo mejor tú no has cuidado tu templo, pero Señor, gracias, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Me arrepiento de no haberlo cuidado, pero yo empiezo a cuidarlo ahora, y declaro que en las llagas de Jesucristo yo soy curada, yo soy sanada. Yo decido perdonar, yo decido olvidar el pasado, yo decido establecer el reino de Dios y su justicia, porque Él dice que en el reino de Dios dice que habrá justicia. El pan nuestro nos lo va a dar, el pan tuyo
tuyo ya está, en el reino ya está establecido. Oh, gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor. Gracias Dios porque cada líder que levantas, cada hombre que levantas, lo levantas de acuerdo al diseño, al decreto del reino de los cielos. Gracias Señor porque cada hombre y cada mujer que están en este lugar es la imagen y la semejanza del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente. Y yo declaro que ese poder de que tú les has dado, Señor, se manifiesta de una manera sobrenatural. No por orgullo, no por contienda, no Señor, sino que tenemos un corazón para amarte, para servirte. Y si yo me tengo que humillar, yo me humillo, Señor, con tal de que tu nombre sea glorificado, con tal de que tu nombre sea conocido, con tal que tu nombre sea exaltado, porque estamos exaltando y sirviendo y representando al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al gran yo soy, al Alfa y al Omega, al que Jehová Jireh, mi proveedor, al que Jehová Shalom, mi paz, al que Jehová mi Rafa, mi sanador, al que Jehová Yeshua, mi salvador, al que Jehová Nisi, mi bandera. Oh, gracias Señor. Gracias Señor. Oh, gracias Señor por este tiempo. Oh, gracias Señor porque estamos llamando que esta congregación se llena por un gemir de tu presencia, que no van a ser actividades, sino que van a ser los moveres de Dios. Usted puede decir, Señor, que no sea una actividad, que cuando yo vaya a mi célula, que cuando yo vaya no sea al proyecto que tú tengas, que cuando yo vaya a mi casa no sea una actividad más, sino que sea un rema, un mover de tu espíritu. Dígale, yo me dispongo, Dios, a ser usada por ti. Dispongo mi corazón y mi espíritu a que tú te muevas como tú quieras, no con mi razón, sino con la voluntad del Espíritu. Oh, yo declaro que hay libertad, amén. Yo declaro que yo me muevo en libertad, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay sanidad, allí hay reconciliación. Oh, allí hay perdón, allí hay liberación, allí hay provisión. Oh, hay un montón de cosas. Allí hay restauración, amén. Oh, allí hay impartición. Ahí diga, yo recibo la impartición de una vida nueva, de un rema de Dios, una impartición, una revelación de Dios. Gracias Señor, gracias. Yo quiero orar por todos aquellos que son líderes. Alcen su mano, cierren sus ojos. Ustedes no se miren, no miren a nadie. Alcen su mano. Y mire, cuando Dios les ha hablado, Dios, y ustedes, yo puedo ver por el Espíritu Santo de Dios que ustedes quieren hacer cosas tremendas para Dios. Y eso no es cosa de carne, es cosa de espíritu. Porque las cosas grandes, extraordinarias, que nuestro espíritu sabe que podemos hacer, las pone ahí. Y lo único que Dios necesita de ti y de mí es una vida de santidad, una vida de pureza. Usted guarde su corazón, dice el Señor, y usted va a empezar a ver un mover como nunca antes en su vida. Yo veo como el Espíritu Santo está ahí. Recíbalo, el que lo recibe, mire. Yo he viajado por naciones y de verdad que hay unos momentos, unos kairos de Dios. Y hay gente que ha recibido, y usted viera cómo me he sorprendido yo de lo que Dios. Me acuerdo que estaba en Argentina y había una mujer de más de 300 libras que estaba en una silla de ruedas, no se podía parar, hacía no sé cuánto, no se podía parar. Hicimos una oración de fe y Dios empezó a hablar. Usted sabe que cuando Dios habla y la gente cree, van a suceder cosas extraordinarias. Y esta mujer de repente se quiso parar de la silla. Y toda la gente, la que la conocía, usted sabe que a veces los que no conocen nos limitan. Y decían, no camine, se va a caer. Y yo estaba en el púlpito y yo le decía, si usted cree, usted camine. Si usted cree, porque yo no la puedo forzar. Al que cree, ¿verdad? Y esta mujer empieza a caminar. Usted sabe las piernas como eran como tan guangas que parecía que se le iban a caer las piernas. Y empezó a caminar. Y cayó una gloria de Dios. Y aquí va a caer la gloria de Dios.
Póstrate en este momento y dile: Señor, yo rindo toda aquella expectación humana, yo rindo todo aquello que yo en mi ignorancia he pensado que tú puedes hacer, y yo me rindo a todo aquello maravilloso, sobrenatural, porque el reino de Dios es sobrenatural. Las cosas que tú y yo hemos pensado son humanas, pero lo del reino es sobrenatural. Muertos resucitados, multiplicación de pan, sanidades. O sea, y empiece a hablarlo: Señor, yo me pongo de acuerdo con el reino, yo me pongo de acuerdo con el reino, porque yo ya estoy en el reino, dentro del reino, y me rindo al reino y acepto el reino y las reglas del reino y el lenguaje del reino y la unción del reino y el rema del reino y la manifestación del reino. Dios va a empezar a sanar gente de una manera sobrenatural, gente que ha estado de verdad enferma. En Colombia, y le digo porque yo puedo hablar de lo que yo he visto. Un niño que había sufrido de una enfermedad que le llama, eso que las piernas se le hacen como gelatina, no sé cómo se llama esa enfermedad. Polio. Nunca había caminado. La mamá tenía fe de que había ido, bueno, ellos no decían mexicanas, pensaba que yo era mexicana, que llevó Dios unas mexicanas, y que Dios, si nosotras orábamos, el niño se iba a sanar. Y les cuento la verdad, yo no tenía ni ganas de orar por ese niño, yo estaba ocupada orando por otras hermanas, pero una de mi equipo, porque un equipo que yo llevé, bueno, más bien Dios llevó, ve cómo nos echamos las... Me dice: hermana, venga, esta hermana pide que oremos por su hijo. Oramos por este niño. Yo ni supe por qué oré. Yo dije: Señor, yo me pongo de acuerdo por lo que esta madre pide. Yo nomás me puse delante de Dios, le digo, me volteo y voy a regresar a orar por las mujeres que estaban orando, y se oyen gritos de pánico y empieza la gente a gritar y la gente a correr. Le estoy contando que era el tiempo donde habían bombas, y yo dije: ya pusieron una bomba. Y salimos todos corriendo a ver qué era lo que pasaba. Lo que había pasado es que el niño que tenía polio, que tenía 3 años, que nunca se había parado, después de la oración, la mamá regresó a su silla y lo sentó. El niño brincó y salió corriendo y pasó a la calle. ¿Cómo no van a haber cosas extraordinarias? ¿Me estás entendiendo? Eso, hubo un mover de Dios increíble. La gente empezó a gritar, porque estas son las cosas extraordinarias que Dios hace con una persona que le crea. Y si tú le crees a Dios en esta noche, el Espíritu Santo te garantiza, no yo, que tu vida, tu ministerio, tu familia va a entrar en un mover sobrenatural. Gracias, Dios. Yo te pido que por cada hombre y cada mujer que están en esta noche, que tienen algún liderazgo, y los que vas a levantar, porque tu palabra nos ordena a todos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen. Y sabemos que esta casa es una casa de orden. En el reino de los cielos hay un orden, hay sometimiento, hay enseñanza, hay sumisión, hay obediencia, primero a Dios y también a nuestros líderes. Pero sobre todo creemos en lo que tú vas a hacer a través de mí. Amén. Usted póngase de acuerdo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí? Y lo declaró públicamente. Se formó un problema para él, pero él se hizo responsable. Dice: y se le dio como de costumbre el libro de la ley, y él empezó a leer lo que decía Isaías capítulo 40. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para predicar a los corazones, ¿verdad?, entristecidos, a publicar un año de jubileo, un año de libertad, abrir los ojos a los ciegos, al que está enlutado, ponerle manto de alegría. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Dijo: hoy esta profecía se hace real. Se hizo responsable de su llamado. Ante los hombres será imposible, ante los líderes será imposible, pero como ser humano nos estaba diciendo:
yo me hago responsable. Y dice que desde aquel entonces empezó a hacer milagros, señales y prodigios. Hazte responsable del reino. Hazte responsable de lo que Dios te está haciendo. Y tu vida va a cambiar. Comienza con tu familia, ministrale a tu familia. No le creas al enemigo. Tú tienes la capacidad por el Espíritu Santo de hablarle a tu corazón, hablarle al corazón de tus hijos, hablarle al corazón de tu esposo, de tu esposa. Porque diga, sobre mí está el Espíritu de Dios. Dentro de mí está el Espíritu de Dios. Y yo me rindo a la ley del Espíritu. ¿Y qué dice? El fruto del Espíritu es ¿qué? Paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, mansedumbre. ¿Y qué dice? Y contra tales cosas que no hay ley. Porque la ley del Espíritu va a sobrepasar toda ley natural. Y tú vas a vencer por el Espíritu y las leyes y los frutos todo aquello que se quiere interponer entre ti y el propósito de Dios. Gracias, Dios, por cada hombre y cada mujer que tienen un llamado, por cada hombre y cada mujer que han aceptado una responsabilidad, aunque ellos mismos están limitados. Pero estamos aquí todos postrados delante de ti, diciéndote, Señor, que aceptamos ser revestidos de poder de lo alto, que nos sometemos a esa ley del Espíritu, que nos sometemos a esa ley del reino, y que vamos a cambiar nuestra mentalidad y nuestro vocabulario, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo declaro que mi hombre interior se va renovando de día en día como la luz de la aurora, para que tu nombre, Dios, sea conocido y sea glorificado. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si tú eres uno de los líderes, yo quiero que tú te levantes y empieces a orar por otra persona. Y déjate usar por Dios. Y déjate usar por Dios. Dios va a hacer cosas tremendas, va a confirmar cosas tremendas. Yo le quiero dar gracias a Dios por esta casa, porque aunque el mismo infierno se ha querido interponer en el propósito de esta casa y la vida de sus líderes, el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra Peniel, no prevalecerán contra tu casa, no prevalecerán contra tu familia, no prevalecerán contra tu ministerio. Yo te digo en el nombre de Jehová de los ejércitos, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha llegado dentro de ti. Aunque a tu alrededor habrán tinieblas, dentro de ti habrá luz. Y yo te digo, levántate, porque este es tu tiempo, hombre y mujer que aman y quieren hacer la voluntad de Dios. Viene espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento y de revelación, pero sobre todo espíritu de paz sobre muchos. Así que yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que este mover de Dios, este servicio de oración se va a multiplicar, porque van a empezar a oír lo que Dios va a hacer a través de estar hablando y orando de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a los reyes y los sacerdotes que Dios ha levantado en medio de su pueblo, porque nos revestimos del poder de lo alto, nos revestimos con la sangre de Jesucristo que quita el pecado del mundo, nos cubrimos y vamos en el nombre que es sobre todo nombre, porque Él nos ha dado el poder para hacerlo. Amén. Sigan orando, oren unos por otros, hermano. En este momento el Espíritu de Dios está presente de una manera
hermosa, de una manera tierna, de una manera llena de amor, llena de paz. Y en este mismo sentir en que nos está guiando el Espíritu Santo, abraza a la persona que está cerca de ti. Si es tu familiar, si es un hermano en Cristo, hazlo. Y en medio de esta gran bendición, no podemos dejar de mostrar la gratitud, no podemos dejar de manifestar el amor del Padre, el amor de Dios presente en nuestras vidas. Porque Él es grande, maravilloso. Día a día, Señor, nos asombras, día a día nos das una bendición nueva. Y aún no termina este día, Padre, y nos has dado confianza, nos has dado tranquilidad. Has hecho, Señor, que nuestro espíritu mismo se fortalezca al estar frente a ti, al estar frente a tu presencia, al estar delante de ti, Padre. Y por eso decimos gracias, Señor. Y asimismo en tu amor, Padre Santo, al estarte con una persona cerca a nuestro lado, ahora vamos a hacer una oración para despedirnos, pero en bendición. Abraza a una persona, empieza a orar por ella, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que Dios permita que regrese con bien, que Dios permita que llegue con bien a donde tenga que ir. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo en esta noche está poniendo palabras en ti, palabras en tu corazón, que brotan de tus labios, para que tú bendigas a la persona que está siendo sostenida por tu hombro, por tus manos. Señor, tu presencia nos inunda, podemos sentirla, tu presencia está aquí. Tú eres real en mi vida. Gracias, Padre. Guárdanos a mitad de esta semana, Padre. Síguenos favoreciendo con tu misericordia, con tu verdad, y que tu palabra, Señor, no quede vacía en este momento en cada corazón. Y declaramos, Señor, que esta palabra, esta semilla del día de hoy dará un fruto agradable, un fruto que te honrará, un fruto que dará testimonio de un hijo de Dios, de una hija de Dios, Padre Santo. Y declaramos que tu bendición seguirá siendo nueva cada mañana. Declaramos, Padre Celestial, que día a día nos llevas de gloria en gloria, Señor. Y dígale, Señor, yo acepto el proceso de llevarme de gloria en gloria. Hoy mi fe se fortalece, dígale. Y heme aquí, para que en gratitud y en confianza me lleves a esos nuevos lugares que tú tienes preparados para mí, donde solamente tú y yo en los secretos, Señor, hablaremos, estaremos juntos, nos deleitaremos. Y dígale, y yo seguiré glorificando tu nombre, yo seguiré glorificando y expandiendo tu palabra, Señor, porque soy un hijo tuyo y soy ciudadano del reino, y el reino habita en mi corazón juntamente con el precio y la acción que Jesucristo pagó por mí. Gracias, Señor, podemos pasar aquí un buen momento, pero ahora queremos pedir que nos guardes, nos permitas llegar con bien. Bendice a nuestros pequeños, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia.
Y confiamos y declaramos que en esta noche seguirás ministrando nuestros corazones y seguiremos siendo portadores de tu palabra y veremos tu bendición como la aurora que va en aumento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. No se vaya sin darle un abrazo a más de 100, ¿verdad? Por fe, denle un abrazo a la persona que está cerca. Estamos despedidos. Dios me los bendiga, me los guarde. Les amamos, les queremos mucho en el amor del Señor. Amén. Dios les bendiga. Ha llamado a hacer luz en las tinieblas, a echar la hoz sobre la tierra. Alza tus ojos porque esos campos están listos para la siega. Vamos a decirlo así. Luz en las tinieblas, esperanza quiero ser. Luz en las naciones, nuevo amanecer.